Cinéfilos, definitivamente la película de Romper el Círculo ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. No solamente por el impacto que ha tenido en su primer fin de semana de estreno, en donde ha roto bastantes récords, sino también por el tema que aborda la película en sí. Una película que principalmente me parece tiene un foco a generaciones más jóvenes, en donde la película está buscando como acercarse, ¿no?, a estas generaciones de hablar de temas que tienen que ver con la violencia doméstica, no solamente para gente joven, también para gente adulta, las generaciones más grandes, bueno, para todo público, pero está en un formato que, digamos, tiene como que este halo más amigable precisamente para entrar a nuevas generaciones, que esto surge a partir del libro. Y además de eso, la película también está generando polémica por cómo se ha promocionado, cómo ha sido todo lo que tiene que ver con el contacto entre la prensa y los actores que crearon la película, el director y muchísimo más. Y justamente el día de hoy vamos a tener un debate súper especial porque tenemos a una gran invitada que nos va a aportar su expertise en el tema y también, por supuesto, qué aspectos de la película le parecieron bien abordados, cuáles no tanto, y también su opinión, por supuesto, en cómo la película está siendo promocionada realmente, ¿no? Cómo se ha desviado un poco la atención del tema central de la historia que tiene que ver con el abuso y la violencia hacia un tema más como de flores y de moda y mucha cosa más. Así que, habiendo dicho eso, les cuento un poco sobre mi invitada, porque definitivamente el cine es un gran espacio que nos permite hablar con libertad de temas difíciles, y qué mejor forma de hablar de los temas que presenta Romper el Círculo que con una especialista como lo es Marilú Razo Ibarra. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, documentalista y productora en contenidos relacionados con derechos humanos. Marilú ha dedicado su vida profesional a atender a mujeres en situación de violencia y a desmitificar todos los tabúes y creencias erróneas que hay alrededor de las relaciones y los temas de género. Su trabajo como coproductora y codirectora de proyectos como La Ruta de la Trata la han llevado a ser reconocida con galardones como el Premio Nacional de Periodismo, y actualmente se desempeña como directora ejecutiva del espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia. Y el día de hoy nos acompaña, por supuesto, como se los comento, para este gran debate sobre la película, una película que ha resultado tan controversial como impactante. Así que, cinéfilos, démosle la bienvenida a Marilú. Bienvenida, Marilú. Un gusto tenerte por aquí. Gracias a ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí, poder hablar de estos temas. Y como dices tú, el cine nos da la oportunidad de hablar de temas que son complicados, que normalmente no se abordan, y estemos de acuerdo o no en muchas cosas. Justo creo que ese es el tema, que se puede poner en la mesa para debatir, para repensar temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que nos afectan de manera íntima, ¿no? Entonces, estoy muy contenta y agradecida de estar aquí. Ay, qué gusto. Y bueno, como siempre, cinéfilos, ustedes ya saben que me acompañan en estos debates semanales mi equipo, Fer Ramírez y Beca Salas. Bienvenidas. Que ustedes, no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver la película de Romper el Círculo. Marilu antes de grabar me comentó que sí. Beca, ¿ya la viste? Fer, ¿tú todavía no? No la he visto. ¿Y planeabas verla o no? No, realmente no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues, no, o sea, no creo que era una película que me interesaba. Sale Alien este fin de semana, entonces yo quería ver a Alien. No, pero creo que es interesante, a ver, porque creo que la película, digo, está haciendo un éxito en taquilla, me parece, y con un poco de temor a equivocarme, pero creo que en primer fin de semana, y Beca, tú lo tienes estos datos muy presentes, según yo la película recaudó más en taquilla que el primer fin de semana de Twilight y de 50 sombras de Grey, lo cual me parece una cosa, o sea, hablando de adaptaciones de libros, ¿no?, que este caso es de Colin Hoover, pero, o sea, particularmente, Fer, ¿por qué no te llamaba la atención? ¿Es por el tema, por el empaque que tiene la película, que creías que era como más romantizado, o qué es lo que percibías de Romper el Círculo que no te gustó? No me agrada cómo escribe Colin Hoover. Okay. Principalmente, es más, o sea, de la autora. No me gustan mucho sus libros, sí. Siento que tiene una visión muy rosa luego de temas demasiado fuertes, y que también llega a tocar temas muy controversiales de una manera superficial y no muy bien abordada, con el fin de ser, pues, simpática entre páginas, ¿no? Y pues por eso a mí nunca me ha agradado la escritora. Okay. Pero por eso no iba a ver Romper el Círculo. It Ends With Us, título en Estados Unidos, termina con nosotros. Marilú, ¿a ti cómo te llega la información? Digo, tú estás completamente sumergida en todo lo que tiene que ver con estos temas, hablando de las mujeres, pero ¿cómo te da la información
¿cuándo fue la primera vez que te enteraste de, van a hacer una película muy comercial sobre esto? ¿Y qué fue lo primero que pensaste antes de verla? Mira, es curioso porque yo no conocía a esta autora hasta este momento, a partir de esta película, y yo me enteré porque vi un espectacular en el periférico. Y el nombre... Todavía funcionan entonces esas estrategias todavía publicitarias. Todavía funcionan, sí. Todavía funcionan. Y me llamó mucho la atención el título. Rompe el círculo, ¿no? Y luego me remitió al ciclo de la violencia, ¿no? Que es uno de los conceptos fundamentales desarrollado por la feminista norteamericana Lenore Walker, que nos ayuda a entender por qué una mujer inteligente, que es autónoma, que tiene una vida pues plena, de pronto puede estar metida en un ciclo del que le cuesta mucho trabajo salir, ¿no? Y cómo este ciclo lo vemos en mujeres de distintos entornos, contextos, lugares geográficos, edad, etcétera, ¿no? Entonces, ese título me llamó muchísimo la atención y dije, voy a estar pendiente a ver de qué se trata esto, porque suena a que puede ser algo interesante, ¿no? Y después, pues, tengo la oportunidad de convivir con chicas adolescentes, ¿no? Y me llamó la atención que en los últimos meses todas tenían el mismo libro, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasa? Que estas niñas no se despegan del libro, ¿no? Porque normalmente a esa edad, no todas, pero muchas, están como más bien metidas en otras cosas, ¿no? En sus círculos, en fin. Y cuando me acerqué y les pregunté, me empezaron a contar un poco, me llamó la atención. Y lo primero que pensé es, qué gran oportunidad que esta mujer escritora que no conozco haya llamado la atención de este grupo de jóvenes. En un tema como este, que es tan importante y que cuando vemos las cifras, pues nos muestra cómo la violencia en la pareja, y en particular la violencia en el noviazgo y la violencia en el noviazgo adolescente, pues es un tema de urgente atención, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que eso diría hasta ahí para ya no adelantarme a lo que me fui enterando después y lo que he ido pensando al respecto. Sí, aprovechando que hiciste esa pausa y mencionaste las cifras, me gustaría que quizá pusieras un poco en exhibición cuáles son esas cifras que mencionas. Claro, mira, en la última encuesta de la ENDIRE es la encuesta nacional de la dinámica en los hogares, es una encuesta que hace el INEGI. La última es en 2021 y dentro de las cifras importantes y escandalosas está que el 70.1% de mujeres encuestadas de 15 años en adelante reportaron haber vivido al menos un evento de violencia en la vida. Eso es más de 35 millones de mujeres. Entonces, en nuestro país, ¿no? Eso nos habla de una dimensión de la problemática que estamos viviendo. Y si analizamos un poco más, nos damos cuenta que esto sucede porque hay un montón de creencias que están naturalizadas y normalizadas, que están presentes en la manera en la que nos relacionamos. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando hablamos de violencia hay que contextualizar para darnos cuenta que no se trata de unos hombres como ahora les llaman narcisistas, ¿no? Y de algunas mujeres con baja autoestima, que entonces se encuentran y eso produce relaciones, como se diría ahora, y digo todo esto entre comillas, tóxicas. ¿Por qué no me gusta ese abordaje? Porque es un abordaje que pone de manera muy simple una problemática compleja, que tiene una historia, que tiene expresiones y causas en la cultura, la política, el orden jurídico, el mundo simbólico, etcétera, ¿no? Y que hace que entonces nos comportemos de cierta manera que puede ser violenta y que pensemos que es normal. Y por otro lado, que justifiquemos y minimicemos muchas de estas violencias porque siempre ha sido así, porque así se comportan los hombres, porque así son las relaciones,
porque las cosas, el amor implica sacrificio, porque el amor duele, ¿no? Y muchas cosas que son como esas condiciones que hacen posible, yo digo un poco como el caldo de cultivo, para que la violencia pueda ejercerse. Entonces, por supuesto, tiene un ingrediente singular que tiene que ver con la historia de cada persona, pero tiene un ingrediente colectivo, social, cultural, jurídico, político, ¿no? Y hay que entender estas dos cosas. Claro, y desmitificar la idea, digo, lo voy a llevar a un territorio que no que no sea apropiado, pero como para poner un contraste por ahí. Yo me acuerdo mucho que en algún documental le preguntaban a una experta en lo que tiene que ver con sectas y cultos, cuál es el perfil de una persona que podría ser víctima de esto, y ella dice, no existe el perfil. Puede ser cualquier persona, puede ser una persona altamente inteligente, un médico, un abogado, una piloto, o sea, quien sea, puede caer en eso. Entonces también en este tema de la violencia doméstica o ser víctima de algo parecido, pues no tiene que ver con las capacidades intelectuales de la persona, ¿no? O si viene de una familia con buena educación o de una clase social específica, esta dinámica se puede dar, o esta violencia se puede ejercer en cualquier espacio, ¿no? En cualquier hogar, en cualquier relación. Sí, y creo que también hay algo súper importante ahí, que es la manera en la que la conversación de la violencia doméstica se ha manejado dentro de los adolescentes, al menos cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Que casi siempre era con ejemplos de relaciones heterosexuales, vaya, y creo que también de pronto hay relaciones de parejas del mismo sexo donde se puede dar, y al no tener como este entendimiento de qué es violencia, lo dejas pasar, o sea, porque es como, claro, esto no estaba en el ejemplo que yo vi, entonces es normal, ¿no? Entonces creo que es importante el que sí existe esta conversación, pero más allá de, como mencionan, ¿no? Como de estas cajitas que te pusieron y este perfil ataca a este otro, porque es algo muy, muy amplio. En ese sentido, me gustaría preguntarte a ti, Marilu, tu opinión sobre justo el impacto que puede tener ya en particular la película en la forma en la que nosotros entendemos cómo se desarrolla, de hecho, la violencia, porque, bueno, a mí me parece muy interesante que hicieron cambios en el libro que me parecen acertados, como por ejemplo en el libro, no me acuerdo cómo, Blossom, no me acuerdo cómo. La Blake Lively. La Blake Lively tiene en realidad 23 años y se junta con un hombre que ya es neurocirujano, que tiene un poder, o que, bueno, vemos la dicotomía, la diferencia de poder es muchísimo más clara. En el libro me parece que incluso la violencia que se empieza a ejercer es más clara, o sea, no da pie a que ella pueda justificarlo o incluso como mal pensarlo, como sí se da en la película, ¿no? Creo que la primera vez que él es agresivo, es violento con ella, en la película sí lo dejan un poco ambiguo, y además el hecho de que ya sea una mujer adulta y que tenga como el control de su vida hace que las situaciones, las jerarquías sean un poquito más difíciles de identificar, como de, es que es abusivo y este es el perfil tal cual como ya lo conocemos. Claro, porque ella también es exitosa, ¿no? Ella, en este retrato de la película, ella no lo necesita, no depende económicamente, por ejemplo, de él. Ni se tiene por qué sorprender así como de, wow, el dinero que tiene, o wow, ya es neurocirujano, porque pues ya, en teoría, ya tienen como el piso un poquito más parejo. Pero por otro lado, vemos que es interpretada por Blake Lively, que de cierta manera también es como una representación de una mujer exitosa y fuerte, que no solamente tiene un matrimonio muy bonito, sino que los dos, tanto Ryan Reynolds, su esposo, como ella, son sumamente exitosos y no están ellos tan inmiscuidos en la promoción de hablar de estos temas o de los temas que justamente trata la película. Entonces, por eso me gustaría preguntarte tu opinión sobre qué tanto puede impactar esa disonancia que hay luego de repente entre los temas de la película, pero también cómo se presenta, cómo entendemos a las artistas que le están interpretando y cómo eso puede educarnos o moldear la forma en la que nosotros entendemos este tipo de relaciones. Acabas de decir muchísimas cosas importantes, pero a ver, primero decir que yo no he leído los libros, tengo esa tarea, ¿no? De leer esos. Me parece que son 2. No, sí los quiero leer. Te voy a decir hicimos el resumen para que no lo hicieras. Pregúntale a ChatGPT que te haga un resumen, ¿es cierto? Exacto. Sí, es broma. Pero les voy a explicar por qué sí. Por qué sí fui a ver la película. Porque no sería una película que yo iría a ver. O sea, el nombre me llamó la atención,
pero este tipo de rom-coms o lo que sea, no son películas que yo iría a ver, ¿no? Estas comedias románticas. Sin embargo, veo que tienen un impacto en muchísimas chavas y chavos, ¿no? O sea, entonces eso ya para mí hace que sea un contenido de análisis. Un caso de estudio, ¿no? Tal cual. Un caso de estudio para saber acercarme y para que podamos escuchar a las jóvenes y los jóvenes, a las juventudes, a ver qué están sintiendo, cuáles son sus modelos, qué cosas valoran, qué cosas son importantes para ellas y para ellos, y luego cuestionarlas, hacer preguntas al respecto, porque solo si abrimos diálogos así, entonces podemos ir desarticulando, desmontando todas esas creencias que permiten las violencias. Y todos esos mitos, eso nos lleva a otro temazo que es el mito del amor romántico, ¿no? ¿Cómo era el mito del amor romántico cuando yo tenía 15 años? ¿Y cómo es el mito del amor romántico hoy? Porque ya no es lo mismo. Qué interesante. Y hay que entender cuál es el mito del amor romántico hoy para entonces ver dónde están esos focos rojos, dónde están esas creencias que siguen operando, aunque hayan mutado de cara, y que permiten relaciones de abuso y de violencia, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, en esta relación que narras de una chava de 23 años y un hombre mayor de 30, ya un neurocirujano, pues ya consolidado, etcétera, evidentemente hay una relación de poder. Hay una relación de poder, pues justamente porque una niña, una joven a los 23 años, pues no ve la vida igual que un hombre de 30 años, ¿no? Sin embargo, eso sucede, hay muchas relaciones entre jóvenes de esa edad y hombres más grandes, ¿no? Si ese es el abordaje, entonces tiene que quedar clara esta relación de poder y cómo influye para que esta admiración que se puede tener y este poner en un lugar de autoridad al otro influye en que permitas muchas cosas que son violencia. En la película, como bien lo dices, no se aborda así. Es una mujer que ya también está como más consolidada, que tiene independencia económica, que tiene mundo, o sea, al final es la hija del alcalde, me parece, Sí. que tiene influencia, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una mujer que tiene cierto lugar de poder o de privilegio. Y él, pues, es este neurocirujano, además, guapísimo, ¿no? Y otra cosa importante, ella también... Don perfecto. Exacto, ¿no? Y ella también espectacular, ¿no? En cierto sentido, eso rompe un poco, y eso me pareció atinado hasta un momento, hasta cierto momento, ¿no? Porque rompe el estereotipo de la mujer que vive violencia. Claro. Es una mujer fuerte, es una mujer sólida, es una mujer guapa, es una mujer emprendedora, es una mujer que abre su negocio. ¿Cómo una mujer así va a vivir violencia? Y sí, una mujer así puede vivir violencia, porque estamos atravesadas por ese famoso mito del amor romántico, en donde una de las cuestiones fundamentales es que somos salvadoras. Entonces, yo he tenido todo esto, pero él ha tenido dolores en la vida, una infancia difícil. Pero con mi inmenso amor, yo voy a lograr que ese temperamento iracundo, explosivo, se controle. Porque el verdadero amor todo lo puede. Y eso se está jugando ahí en la película todo el tiempo. No sé si lo hacen como con toda la claridad, y ese es uno de los grandes problemas. Pero eso está por ahí, y eso me parece atinado de cierta manera. Luego hay algo que me llama la atención, y no quiero spoilear la película. No, ya creo que ya pasó. Tenemos una regla como de 2 semanas, y ya estamos en esas 2, y bueno, finalmente creo que con la pura premisa la gente... Ya lo saben. Con la sinopsis la gente puede intuir ya perfectamente qué es lo que pasa en la película, entonces sin reservas, Marilu, tú puedes dar spoilers. Gracias. Una de las, una de las características que se les ha asignado a los hombres es
y de las conductas que se han normalizado en los hombres es que resuelven los problemas con violencia, con agresión, con golpes, ¿no? Alguna vez a lo mejor han escuchado en alguna sobremesa o en algún lugar que la gente dice, no, hombre, los hombres son muy fáciles para resolver los problemas porque con 3 trancazos ya la hicieron. En cambio, las mujeres son súper complicadas, le dan 30 vueltas, hacen el chisme y nadie se da cuenta que lo que estamos haciendo ahí es validar el uso de la agresión y la violencia para la resolución de los conflictos. Que lo he escuchado incluso de mamás, ¿eh? O sea, como que ojalá pueda tener un niño, porque cuando es un niño es más fácil, porque ya se arregla, le das un golpe y ya no pasa nada. Y las niñas es como tienes que sentarte a hablar con ellas, y que la amiguita, que ya no la quiere hablar. O sea, desde las infancias estás viendo eso, ¿no? Wow. Sí, así es. Lo he escuchado varias veces yo, la verdad. Muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú creces así, crecemos todas y todos así, en una de las primeras escenas, cuando se conocen, pues, ni modo, ¿no? Lo voy a decir, pero él lo que hace es que sube a esta azotea y avienta las mesas, las sillas, este despliegue de agresión, ¿no? Y eso es algo que está ahí para notarse. Me parece que lo hacen bien en la película, ¿no? Está ahí como algo que van dejando como eso que llaman un clavo ardiente, que después va a tener sentido, ¿no? Está ahí, lo dejan ahí. Y eso nos va mostrando a un hombre que resuelve de esa manera, ¿no? Pero parece que no es importante porque muchos lo hacen, porque pues, es agresivo, ¿no? Claro, eso pasa en el ciclo de la violencia y cuando las violencias van escalando, esto que decimos como la violencia escala, porque normalmente piensas, no, se enoja con el mesero, se enoja porque no le trajo la comida bien, avienta el plato, pero no conmigo, ¿no? Va en el coche y si alguien se le cierra, se baja enojadísimo, pero es que, bueno, se exasperó, ¿no? Pero no conmigo, a mí jamás me va a hacer daño. Normalmente lo que pasa es que conforme la relación va avanzando y se va tornando violenta, eso que creías que no iba a pasar, sí pasa. Eso también queda de alguna manera claro en la película, ¿no? Esa violencia que estaba hacia alguien más, de repente se voltea contra ella, ¿no? Pero luego, me parece que hay un enorme desacierto en que, si bien ponen también la historia de ella, ¿no? Que viene de unos papás donde se ejercía violencia, el papá es muy violento, no solamente contra la mamá, sino se ve que es la manera en la que resuelve todo. Y cuando la cacha a ella con el exnovio de ese momento, y casi lo manda al hospital de la golpiza, una vez más estamos viendo el uso de la violencia en los hombres, ¿no? Pero no nada más eso. Está esto que se llamaba antes venganza por actos de traición en el amor, ¿no? O sea, estos pactos entre los hombres, como si nosotras pues no estuviéramos ahí y no se tratara de nosotras, en que si un hombre, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estás en un bar y entonces alguien pasa y le pega a tu novia y entonces el chavo que viene contigo o el novio, en lugar de decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Puedo hacer algo? O intentar otra cosa, lo que hace es que va y golpea al otro, ¿no? Y de pronto eso se hace una cosa enorme. Fíjense, estas actitudes son actitudes machistas que están súper normalizadas y que de hecho se espera que el novio, o sea, por eso está como todo el contexto social y cultural, reaccione así, ¿eh? O sea, está esa expectativa. Entonces, eso sucede con el papá en la película, ahí vamos muy bien, ¿no? El novio que tiene en ese momento se fue de su casa porque ya no aguantaba la violencia que vivía la mamá, un entorno difícil, lo que sea. Pero pasa el tiempo y cuando se reencuentran y el exnovio se da cuenta que está viviendo violencia, ella, espero no estar siendo confusa, si no me detienen, pero entonces otra vez, los dos machos, el actual novio y el exnovio, lo que hacen es que se golpean. De tal manera que tienen que salirse del restaurante. El dueño es uno de ellos, ¿no? Pero otra vez. Y luego resulta que cuando ya la relación de violencia con el neurocirujano termina, resulta que el salvador
es el exnovio. Sí, sí, Ahí sí. me parece que se equivocaron, ¿no? Porque además Claro. no cuestionan el actuar violento para resolver los problemas, los muestran, pero no lo cuestionan de fondo. Solamente en el neurocirujano está mal, ¿no? Pero en el otro, ¿qué pasó? O sea, Creo que lo que ahí, no está... Sí, sí. no, creo que eso viene No, de una tendencia de publicaciones, vaya, hasta adolescentes, donde se ha romantizado mucho la violencia y el tener a un personaje masculino hipermasculinizado y tóxico, ¿no? Creo que lo vimos mucho con After, por ejemplo, con Hardin Scott, que era uno de los personajes más violentos jamás escritos, y la gente, claro, me encanta Hardin, quiero uno de esos. Creo que sucede también en Beautiful Disaster, con Maddox en algún momento, e incluso en 50 Shades of Grey. E incluso, aunque It Ends With Us sea la respuesta a todos estos arquetipos masculinos que han existido en los últimos años y que intente como decir, este es el límite al que se tiene que llegar, sigue respondiendo de cierta forma al, claro, es que va a llegar a salvarme y se va a pelear por mí, y sigue alimentando ese fuego de violencia que no se detiene, aunque debería detenerse con un libro que está tratando justamente de este tipo de temáticas. Un libro y una película, vaya. Y también siento que es un poco porque le da miedo a las personas tocar estos temas e irse hasta las últimas consecuencias, y más bien tratar de ser un poco conciliadores y decir, not all men, ¿no? No todos los hombres son así, pero no se atreven justo a, como tú dices, Marilu, a hablar de cómo son condicionados para que los hombres, incluso aunque se vean buenas personas, están teniendo conductas agresivas, están siendo violentos y de todas maneras están perpetuando las mismas agresiones y creencias. A mí, cuando estabas hablando, la verdad, a mí me llegó mucho a la mente Diario de una Pasión, que siento que fue como en mi adolescencia, niñez, como que la película romántica, pero el personaje Ryan Gosling lo que hace es amenazarla con suicidarse si no tiene una cita con él, ¿no? Y la acosa, la persigue, le grita, y esa era como una idea de wow, el hombre, el salvador, porque sí, está torturado y está triste y tuvo momentos difíciles, pero puede cambiar. O sea, no es malo porque no ataca a su novia, ¿no? No la golpea, no llega a esos límites que nosotros tenemos como de tabú, ¿no? De ahí está el monstruo. Pero ahí está, de verdad, ahí está el monstruo, ¿no? Está en esos detalles. Ahora, fíjate justamente lo que están diciendo, ¿no? Porque en el cine, como en la escritura, en las novelas, se puede problematizar, ¿no? O sea, puedes problematizar lo que pasa en el mundo interior de la persona. Puedes desarrollar personajes complejos, humanos, que tienen dudas, o sea, que pueden cuestionarse y decir, híjole, sí, yo opto por no agredir, ¿no? Porque mi papá agredía a mi mamá, pero tengo este impulso y entonces puede ser que vaya a pedir ayuda. O sea, hay alternativas para manejar este tema. Pero ¿no crees también que un poco el problema es que los hombres no hablan de ese tema? O sea, siguen teniendo como este tema, es problema de mujeres porque a las mujeres la golpean. No, pero ahora que lo mencionas, ve que incluso la película, y digo, así como que yo me voy a, así, yo en la promoción como Blake Lively, ¿no? Así. Como Blake Lively dijo, agarra tus flores de tus amigas y ven a ver la película. Y como, mientras su esposo, pero sigue siendo Ryan una Reynolds, audiencia femenina. Sigue llamando solo la audiencia femenina. Y está bien que el esposo venga y a pesar de que sea una historia en donde el mismo director está diciendo la importancia es que las mujeres tengan esta voz y se vea desde una perspectiva femenina, ahí está un hombre también, bueno, no está ejerciendo violencia, pero está como presente, metiendo como la perspectiva y siempre como la idea de que la mujer no puede estar sola, siempre hay detrás otro hombre igual de exitoso que la ayuda, ¿no? Y sus éxitos son de él y los de ella son y tal. No pero sé. Lo del target también es interesante, digo, porque es como... o sea, porque está interesante que esté enfocado como tan femenino y es como cómo enseñarle o educar a las mujeres a detectar estas agresiones y poner límites, pero es como cómo no acercarte al fuego y tocarlo en vez de cómo no provocar un incendio, ¿no? O sea, porque estás entonces dándole la responsabilidad a la mujer de que salte de ahí en lugar de hacer una película para todos los públicos, hombres y mujeres, y decir, también esto es para ti, ¿no? O sea, como que el marketing que sea tan femenino es o sea, no lo había pensado, pero es contraproducente incluso. Sí, porque además esa es otra de las cosas. A mí me pareció que iban más o menos bien cuando ella
justifica, minimiza y él deliberadamente le hace creer que las primeras agresiones fueron accidentes. Sí. ¿No? Uh-huh. Eso puede suceder, es complejo, sucede, ¿no? Pero de pronto la resolución es como muy rápida y como que parecería que no hay ningún conflicto, ¿no? Salir de una situación de violencia no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Claro, Marilu, y aquí lo hacen parecer... No, perdóname que te interrumpa, digo sobre lo mismo, pero justo lo que está dando que lo hacen parecer fácil. O sea, como que... A ver, o sea, creo que Hollywood al final es algo que se tiene que resolver en 1 minuto 45 minutos, ¿no? De pronto este personaje, David y Goliat, en cualquier situación que tienen las de perder y de pronto en los últimos 30 minutos en el clímax un superpoder lo invade y derrota al villano invencible y todos felices. Un poco vemos ese mismo arco acá, ¿no? O sea, es algo difícil, pero toma fuerza y lo logra. Para mujeres que viven y hombres que viven para las personas que viven esta situación de violencia, este tipo de narrativas en los que se muestra una persona que sí logró salir del círculo de esa forma, ¿para ti es algo benéfico o que incluso puede hacer más mal que bien? ¿Tú cómo lo percibes? Mira, lo que pasa es que corres el riesgo de pensar que solamente con tu voluntad, como la protagonista, puedes romper el ciclo y salir adelante. Okay. Y entonces, una mujer de carne y hueso que está metida ahí, que se da cuenta que no es tan fácil, hay un doble vínculo, que hay muchas creencias, que hay amenazas, que una serie de cosas que pasan, y ella intenta salir y regresa, y no es tan fácil romper ese ciclo, puede pensar, una vez más, que es problema suyo, que es porque ella no es suficiente. Ella no es tan fuerte, tan lo máximo como la protagonista. O sea, creo que ese puede ser un riesgo. Al mismo tiempo, creo que sí. O sea, es una película que me parece que tiene cosas mal logradas, pero tiene otras que sí me parecen interesantes, ¿eh? ¿Qué tanto también hay esta dicotomía de, tú misma lo decías hace ratito, de los privilegios? Creo que al final de cuentas nos están contando una historia de una mujer caucásica que tiene un montón de dinero, que ya es como justo hija del gobernador, y realmente las violencias que sufren las mujeres de color, las mujeres en condiciones de pobreza, no son exactamente las mismas porque no tienen las mismas herramientas. Entonces también qué tanto es una romantización de las personas que ya se encuentran en situaciones como Blake Lively, que tienen de cierta manera poder, privilegio, habilidades, herramientas, conocimientos, y que tanto también es como esta película lo romantiza y dice, pues es culpa de ti que no sales de ahí, no es culpa de tu situación económica, o el que dependes de tu esposo, o el que dependes de tu novio para vivir en un lugar. ¿Qué? Es que dices algo importante, las violencias se intersectan, es decir, se cruzan, se suman, ¿no? Y con esto quiero decir que las desigualdades sociales, culturales, económicas, ¿no? De pobreza, de falta de acceso a recursos, de falta de garantía de derechos humanos, de que estoy hablando de educación, de salud, que restringen las alternativas que tienen las personas, hacen que una mujer bajo esas condiciones tenga muchísimas más cosas adversas para poder salir de ahí que una mujer que ha tenido acceso a la educación, a la recreación, que tiene poder económico, etc. O sea, no sé si estoy siendo clara con esto, pero para poder hablar de violencia hay que ubicar, ¿no? Contextualizar de quién estamos hablando, en qué situación, en qué circunstancias, en qué condiciones, para poder hablar de cómo puede salir o no de esa situación de violencia. Ahora, como decía al inicio, esta mujer que aparentemente no tendría por qué vivir violencia, porque tiene todos estos privilegios, vive violencia también. Porque la violencia es muy profunda. Y la violencia emocional
que tiene que ver con la cultura y la manera en la que vemos el mundo, el amor, lo que somos las mujeres, los hombres, está jugando ahí todo el tiempo. Por eso hay mujeres altas ejecutivas que generan sus propios recursos, que pueden estar metidas en una situación de violencia. Y que además piensan, como tengo todos estos privilegios, a mí no me puede estar pasando. Yo violencia no estoy viviendo. Entonces, como no lo asumo ni lo acepto, ni siquiera pido ayuda. Que toca un punto muy importante. Sí, perdón, Marilu, que termina la frase y luego te pregunto mejor. Sí. Entonces, o sea, por eso es tan importante contextualizar, ubicar, para ver cómo se están jugando ahí las violencias, ¿no? Por supuesto, para una mujer en otras condiciones es mucho más difícil porque tiene muchísimas cosas adversas. No tiene, está sufriendo muchas discriminaciones, está sufriendo muchas violencias, ¿no? Además de las violencias que tienen que ver con pues todo este entramaje cultural que hace que alguien se pueda quedar en una relación de violencia. Bueno, yo ahí sí destaco, o sea, como comentario y luego se la pregunta, esto como un punto positivo y lo mencionamos al principio, ¿no? Porque creo que también Hollywood luego se apropia mucho como de la pornomiseria y suele como tener a estos personajes en los que o sea, lo que llamamos un poco el síndrome Precious, ¿no? O sea, que todo le sale mal a la mujer. Pero cuando ubicas este tipo de narrativas en una esfera más alta socialmente, te hace pensar como espectador que tiene dinero para pagar un boleto de cine, meterte a verla, esto me podría estar pasando también a mí. Entonces, en ese sentido, me parece afortunado. Pero la pregunta que te quería hacer, porque también aquí vemos el círculo que tiene ella como de amigos, ¿no? Vemos a la chica que trabaja en la florería, vemos a la mamá, vemos al exnovio, y eso es lo que tiene que ver con las personas que te rodean, de pronto cuando quizá tú no estás queriendo admitir que eres víctima de violencia. ¿Cómo funcionan estos soportes a tu alrededor? ¿Qué es lo común que puede llegar a suceder? Por ejemplo, que yo estoy viendo que una amiga mía, un amigo mío está siendo víctima de violencia. ¿Cuáles serían esas herramientas o, bueno, esas formas clave quizá de acercarte a una persona que no está siendo consciente o no está queriendo admitir que es víctima de violencia? ¿Y cómo crees que lo manejaron en la película también con la amiga y demás? Y la mamá, que también era víctima de violencia, la mamá además, sí. Sí, bueno, primero voy a empezar por la película y por la mamá, ¿no? Sí. Si se fijan, la mamá lo primero que hace es decir, wow, qué hombre tan espectacular, ¿por qué no me habías dicho que era tan guapo y además era neurocirujano? O sea, justo lo que hace es ponerle especial énfasis en su éxito, su trabajo. Que es cirujano, en un pedestal. Y guapísimo, ¿no? Es perfecto. Guapísimo. Entonces, bueno, ya, ¿no? Si hubieran querido problematizar un poco y meterse más profundo, podrían haber hecho ciertas preguntas y diálogos importantes ahí, ¿no? Que la mamá le dijera, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Qué tal es? ¿Cómo lo conociste? Otro tipo de cosas antes de decir, te ganaste la lotería, ¿no? Porque un poco lo que le dice es, te ganaste la lotería. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro, y bueno, nunca habían hablado de violencia, aunque habían vivido violencia, era una plática que no habían tenido. Que eso puede pasar, pasa muchísimo, porque pensamos que si no hablamos desaparece, porque qué miedo tener conversaciones incómodas. Y la amiga, pues bueno, tendría que pensarlo más, pero hay algo que me pareció bien. Ella en un principio le dice, híjole, yo no estoy de acuerdo que andes con él, ¿no? Se lo dice, le dice, yo te diría, corre. Pero aún así, se mantiene cerca. Aún así, cuando ella trata de hablar de cualquier cosa, está ahí cerca, ¿no? Es una posición difícil porque además es la hermana. Pero no se ve que haya una red de amistad en otro lado, no hay como mayor soporte, pero bueno, como que en eso la película creo que se queda muy corta, pero en la vida real, lo que hay que hacer cuando una amiga está viviendo una situación de violencia y nos damos cuenta es estar cerca, mantener el canal de comunicación abierta, evitar frases como te lo dije, amiga, date cuenta, ¿para qué me vienes a contar? Si estamos aquí 3 horas en el café
y 2 días después vas a regresar con él. Yo ya estoy harta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que suceden cuando estás en una situación de violencia es que te vas quedando sin amigas. Porque no salgas, porque vas a ver a tus amigas, es que en realidad no te quieren, te tienen envidia, un montón de cosas, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es romper el vínculo de confianza que hay contigo, porque ya a ella le va a dar pena volverte a contar, porque se va a sentir que ya fracasó, porque qué vergüenza, entonces se va a quedar realmente aislada y eso la va a poner en un riesgo mayor. Además, hay otra cosa importante. Nosotras desde afuera hay muchas cosas que no sabemos que suceden en la relación y que probablemente ella no nos está comunicando. Entonces, estar ahí las veces que sea necesario, que venga con nosotras 30 veces, pero que no se rompa ese canal de comunicación. Informarnos para darle información. Oye, están este grupo de psicólogas feministas o puedes ir a tal organización y yo te doy la información y ya, ¿no? O sea, no te voy a estar insistiendo. Pero creo que eso, lo más importante es mantenerte ahí, no cuestionarla, sino empatizar con lo que te está diciendo, por algo te lo está diciendo. Que creo que eso también como que se quedó un poquito corta la película porque de nuevo solo se centra en la relación de pareja y en cómo ella o lo justifica o se va dando cuenta con el paso del tiempo, pero yo no había pensado esto, o sea, yo no había, ni casi no se habla de la forma en la que nosotros como amigos reaccionamos a la situación amorosa de una persona. Es porque casi no se habla, ¿no? O sea, en general como que salvo que haya una pelea muy específica, que digan, es que ya corté con ella, o me peleé con ella, o me peleé con él y tal, casi no hablamos, justo hay como pocos canales para hablar con apertura sobre nuestras relaciones sentimentales. No, y reforzado por frases muy nacionales como ¿cómo se es? La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sí. Que no dan pie a tener esos canales como de universidad. Marilu, me llamó mucho la atención lo que dijiste un poco al inicio, me gustaría que nos explicaras, porque hablabas de cómo tu generación tenía una idea del amor romántico y cómo las generaciones actuales tienen otro. ¿Cuáles serían esas diferencias clave del amor romántico actual o esta idealización, ¿no? Generación Disney un poco, pero ¿cómo era en tu generación y cómo crees que lo están viviendo ahora las generaciones jóvenes? Como que, para que pudieras dar un poquito de información al respecto. Sí, mira, hoy hay muchas cosas que ya no, aparentemente hay mayor libertad en la expresión de muchas cosas, en el ejercicio de la sexualidad, en las posibilidades de educación, no de todas las mujeres, pero bueno, de las posibilidades de educación, de opciones de trabajo, mujeres que tienen una carrera desde muy jóvenes exitosa y metida en otros ámbitos. No es que antes no, pero como que es mucho más común, ¿no? Claro. Pero se sigue teniendo esta idea del príncipe azul, con otra cara, ¿no? Ahora es el superhéroe, es que antes era el príncipe encantador de Disney, ahora es el Capitán América. O sea, es como el Thor musculoso, que, o sea, al final es ese, es un poco, solo mutó, pero sigue siendo un héroe. Sigue siendo un héroe, sigue siendo, como en la película, un hombre ahora bueno y lindo que te va a rescatar. El problema es que te rescata. O sea, y el problema es que tú también te haces responsable de sus emociones. ¿Y por qué lo veo como un problema? Porque lo ideal sería tener 2 personas adultas que se hacen cargo de sí mismas, de sus emociones, de su entorno, y se relacionan de manera colaborativa, respetuosa, para enriquecer la vida, ¿no? Pero todavía está romantizado los celos, la posesión, sí. La complacencia sexual al otro. Una cosa es el ejercicio libre de nuestra sexualidad y otra cosa es querer hacer todo, pero para ser la cool, la que sí van a querer. No sé si me explico. Hay una diferencia en ejercer tu sexualidad libremente o en ejercerla libremente para complacer.
para ser aceptada, para ser cool, aunque no te guste, aunque no quieras. Y eso lo veo como en las generaciones actuales. Y también veo al mismo tiempo un pendulazo. O sea, también veo a algunos grupos de jóvenes que quieren al Príncipe Azul que las rescate, al Capitán América. De hecho, ahorita se está viendo y estuvo en tendencia hace una semana más o menos una chica en TikTok. Digo, tenemos ejemplos como, híjole, es que no sé si estás enterada de ese tipo de creador de contenido, ¿no? Pero había esta chica que está volviendo muy popular porque era como más esta idea tradicional de la mujer que cocina para el esposo y lo cuida y lo trata bien, y generó mucha conversación por un lado, ¿no? Posturas muy polares de no es correcto que se esté como regresando en el tiempo para tener este rol de la mujer como tendría que ser, y por otro lado muchos hombres diciendo sí, o mujeres también, no, sí, así regresemos a los valores clásicos, donde la mujer atiende al hombre, etc. Y luego tenemos este tipo de creadores de contenido como el Temach, que son estos, no sé si lo conozcas, Marilu, pero que son estos hombres que tienen como canales en los que están tratando de alentar a los hombres a recuperar como su masculinidad, ¿no? No a través de la violencia, o sea, no quiero que se malinterprete mi mensaje, pero sí por ejemplo, otro día vi un video que me salió decía él, su recomendación era la siguiente, es como si tú trabajas en una plaza comercial, y la chica que te gusta trabaja en la plaza, o sea, ni se te ocurra que ella te ve como igual que tú, ella te ve como menos, o sea, ella te ve como menos porque lo que ella está buscando es alguien que gane más que ella, y tú para ella vas a ser menos. Entonces, como ese tipo de comentarios que son mucho como para, en teoría, entre comillas, ayudar a los hombres a no ser víctimas de estas mujeres que solo los quieren utilizar, o bla, 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 bla. Entonces, ahorita en redes sociales, a pesar de, como dices tú, que hay más oportunidades para las mujeres, mayor educación, más mujeres autónomas, estamos viendo al mismo tiempo como una contrarrespuesta a eso, y una contrarrespuesta que es mucho más agresiva todavía, ¿no?, que antes, porque hay más gente enojada, porque cuando hay cambios hay resistencia, y esa resistencia creo que actualmente se está viviendo de una manera muy fuerte en generaciones jóvenes. Entonces sí me parece interesante. Sí, por eso creo que no hay que huirle a estas cosas. O sea, por eso creo que me voy a dar el tiempo de leer estos libros. Okay. ¿Pero para qué? Para poderlos conversar, ¿no? Sí. O sea, pero además llevarlo a las últimas consecuencias, que querría decir qué efectos tendría en tu vida que te dediques a cocinar en tu casa para tu novio o tu esposo. Okay. ¿Qué efectos tendría? Eso te daría libertad de acción, de decisión. Podrías generar recursos propios si quieres un día hacer algo, o te va a llevar a la dependencia. Y si te va a llevar a la dependencia, ¿estás consciente de eso? Esa es solamente una pregunta, ¿no? Entonces, más allá de decirles no hagan eso, ¿no? Como en esta cosa como muy moral, muy más bien hay que ponerlo en la mesa y decir, a ver, ¿de qué me están hablando? ¿Qué están diciendo? Es verdad que, o sea, una de las cosas que me parecen riesgosas en la película, eso sí me parece riesgoso, es que me fue muy mal con este hombre violento, pero siempre está la esperanza de que sí aparezca mi media naranja, el príncipe azul, mi alma gemela, el hombre que de verdad me va a complementar la vida. Sí, nunca se retrata como un ser independiente, nunca, o sea, ni al principio, ni durante, ni al final de la historia, quizá un poco al principio nada más. Ni en la promoción. Poco tiempo. ¿No? Bueno, la promoción que no hemos hablado es otra cosa, ¿no? Ya ahí también. De acuerdo. Sí, pues, digo, un poquito para ir yendo hacia el cierre, que se me pasó volando. Está súper interesante esta plática, Marilu. Muchas gracias por tu tiempo. Pero justo, ¿no? Para dar un poco de contexto a la promoción, y no solo en cuanto a las entrevistas que ha dado Blake Lively con su compañero, con el director, que también es el protagonista, el guapo, ¿no? Justin Baldoni. Digo, ambos son guapos, ¿no? Pero él, el Christian Grey de esta película, lo que ha sucedido es que ella ha optado por manejar una narrativa que no está enfocada en hablar de la violencia doméstica. Ella ha ocupado este espacio que ha tenido con la prensa para hablar de su línea de marca de cócteles, sus productos,
ve por tus amigas y vean esta película, qué lindo, ¿no? Cómo se ven las flores, maravilloso, o sea, y han desviado muchísimo la atención de lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Incluso hace poco un entrevistador muy conocido en Estados Unidos le pregunta, oye, pues usualmente la gente se puede encontrar contigo en la calle y puede que te comenten, ay, me gusta mucho tu papel en Gossip Girl o me gustó mucho verte en tal otra película, pero en ese tipo de temáticas puede que haya mucha gente que se te acerque y te quiera decir algo distinto, que te quiera decir, oye, tu película a mí me funcionó mucho porque yo estaba siendo víctima, o yo tengo 10 años, ¿Cómo le sugieres a estas personas que se van a acercar a ti que se acerquen? ¿Cuál es la mejor forma? Y ella contestó de una manera muy sarcástica, ay, pues si quieren estar en contacto conmigo, pues les doy mi WhatsApp o mi dirección, o si quieren les mando mi ubicación en tiempo real, así como diciendo, o sea, súper sarcástica, ¿no? Entonces, ella ha tenido esta actitud muy extraña con lo que alrededor de la película, ¿no? O sea, como por un lado queriendo ser abanderada del tema, pero deslindándose por completo de lo que la repercusión real. Es como hacer una película de trastornos alimentarios, pero no querer hablar de los trastornos alimentarios. Entonces, Marilu, ¿tú cómo has percibido toda esta situación? Sí, bueno, además hay otra cosa. Cuando normalmente se abordan este tipo de temáticas, al final normalmente hay una salida, ¿no? Si vives tal situación de violencia, comunícate a tal lugar, ¿no? Sí. Que bueno. ¿La película no tenía eso al final? ¿No venía en línea de ayuda? ¿No? Eso es rarísimo porque sí es muy común. Es raro. Ajá, común. Suele hacer con tema de condiciones mentales, suicidio, o sea, se suele poner, si tienes un problema, comunícate a esta línea de ayuda, ¿no? Como dices tú. Así es. Y bueno, ella, en lugar de aprovechar esa oportunidad para, pues, hablar del verdadero problema de la violencia y de la violencia en la pareja, lo que hace es voltear la atención a cosas que además refuerzan el estereotipo de la mujer bella, pues los cócteles además, ¿no? Entonces, supuestamente independiente y autónoma, pero no hay nada de fondo. No hay un trabajo personal, no hay realmente una construcción de autonomía en términos amplios. Otra vez es la imagen. ¿Quieres ser como yo y salir de cualquier situación difícil? Pues cómprate este producto y sé de esta manera, ¿no? Pero en la superficie, reforzando el estereotipo. Y en ese no lo sé, o sea, también... No. En ese sentido, Marilu, ¿cómo podríamos justo acercar a los hombres a que puedan también ver estas películas y hablar de una manera diferente sobre las violencias que también se le ejercen a ellos, ¿no? También creo que hay estadísticas de cómo el 80-90% de los hombres que sufren violencia no lo hablan para nada, pero al mismo tiempo tenemos a gente como el Temach, que para mí la verdad raya en discursos de odio, en donde ya también están condicionando a los hombres a odiar a cierto tipo de mujeres, ¿no? A cierto tipo de mujeres feministas, a gente que va, a mujeres que va al antro o así, pero es que también tenemos por este lado a estas películas que solo son dirigidas para mujeres, que solo las mujeres hablan de ello, los libros de nuevo son para mujeres adolescentes y hay como una barrera en donde dicen es que esto no es para hombres, esto no se puede hablar porque no hay temas. ¿Cómo podrías acercarlo? ¿O tú tienes algún ejemplo de serie o película donde aborde este tema de manera diferente con los hombres? ¿No? Cuando son ellos en su mayoría, quienes ejercen este tipo de violencia, ¿no? Y ahí tendría que estar centrada gran parte de la reflexión en esta película y en otras. Francamente, no recuerdo, no tengo claridad de ninguna que lo haga así. Y creo que ahí todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? O sea, en que puedan cuestionarse, tendré que resolver las cosas así y qué implicaciones tiene, porque ahorita decías, ¿no? Hay hombres que no hablan de la violencia, pero todos los días vemos resultados y efectos de la violencia machista entre hombres. Muchos de los asesinatos tienen que ver con ajustes de cuentas, con pleitos por terrenos, por mujeres, como si fuésemos objetos, ¿no? En los que se matan.
y se matan respondiendo a estos mandatos patriarcales en donde tienen que ser masculinos de cierta manera y la agresión es parte de ese ser masculino. Fíjense lo grave, ¿no? ¿Y qué pasa con todos los hombres que no cumplen ese estereotipo? Son buleados, son lastimados, ¿sí? Y Creo de que eso... ahí... Sí, te dejo terminar. Ya después... No. Creo que más allá de verlo en producciones de ficción, que creo que es un espacio donde hace mucha falta, en México hace un par de años, bueno, y me parece que también fue a nivel global, se empezó a experimentar, pero desde el lado de la publicidad, o sea, de los anuncios comerciales que abordaban el tema de la violencia desde un enfoque masculino. Creo que por ahí había un anuncio de Gillette, que era el que hace un hombre de verdad, un hombre, y justo hablaba de todas estas estereotipos machistas que se les ha impuesto a lo largo del tiempo, ¿no? Como de, pues si no tienes barba no eres hombre, o si no tienes tal físico no te puedes considerar una persona masculina. Y también no recuerdo qué marca era, ahorita lo estaba buscando, había un anuncio, una cerveza, que era igual como todos estos estereotipos masculinos, donde pues sí hay hombres que son así, que son grandes y musculosos y fuertes y todo eso, que era como un hombre de verdad hace esto, un hombre de verdad hace esta cosa, y cerraba con un hombre de verdad no golpea a las mujeres. Entonces creo que estos canales, o sea, la manera en la que lo han usado para reforzar el tema de sí sigue siendo hombre sin la violencia, se ha utilizado un poquito más como dentro de anuncios y de pequeños mensajes que chance no tienen el mismo impacto que una película o que una serie de televisión, pero poco a poco se está abriendo la conversación desde ese ángulo, que creo que es súper importante. Yo creo que ¿no? sí hay Porque, mucho impacto la publicidad, claro. O sea, pensemos en los cigarros, ¿no? Como el vaquero sexy, es como fumar es sexy, entonces todos buenos muertos de cáncer. O sea, yo creo que está muy padre que pongas eso, Fer, como ejemplo, porque yo creo que la publicidad sí tiene un impacto inconsciente, incluso grande también. Y creo que ahí podemos justo el anteponer el cómo de pronto... como que los hombres, cuando llegamos a hablar de violencia con ellos, empiezan a creer que es un acto como de castración, ¿no? Como decirles, es que no puedes ser tan masculino y ni representar tu masculinidad de esa manera. Pero la manera en que estos anuncios les dicen, no, sí puedes seguir siendo musculoso, alto, grande, barbón, o puedes ser delgado, con otros intereses, que no vayas al gym y lo que sea, pero lo que te hace hombre es esto, no ser... un violentador, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es muy interesante y me gustaría ver más ese tipo de mensajes dentro de ficción y dirigido hacia un público varonil. Y tienes toda la razón. De hecho, ahorita hay una campaña de la Red Nacional de Refugios, o sea, participaron la Red Nacional de Refugios Gendes, que es una organización que trabaja con nuevas masculinidades, muy interesante, y Ruthless, ¿no? Me parece. Y bueno, están haciendo esfuerzos en ese sentido. Ahorita que estabas hablando, me acordé de una película, lo malo es que no me acuerdo del nombre, pero seguro ustedes se van a acordar. Es una película francesa que salió hace alrededor de un año, de dos chavitos en la escuela. Close. Y sí, Close. Bueno, ahí vemos muchos de los efectos de violencias machistas. Es verdad. Sí, es muy cierto. Close, recomendación. Gran película. Sí, Marilu, ya llegamos a la recta final de este debate que estuvo súper interesante. Ojalá te podamos tener pronto en este espacio para platicar de, pues no solamente de cine, sino también de estos temas en los que tú eres experta. Y hablando de hacer una línea donde sí aparezcas en caso de, pues nos encantaría que usaras este momento como justamente quizá, ya dimos la introducción, pero hablar un poquito más de tu oficio, de qué es lo que haces y qué tipo de personas podrían y cómo podrían ponerse en contacto con la organización en la que tú estás involucrada. Sí, la organización es Espacio Mujeres para una vida digna, libre de violencia. Tenemos una página de internet en donde viene el teléfono y un correo y un WhatsApp en el que pueden entrar en contacto con nosotras o a través de nuestro Instagram por mensaje directo, @espaciomujeres. Nosotras atendemos violencia familiar, eso es a mujeres con sus hijas e hijos o mujeres solas que necesitan apoyo. Tenemos un centro de atención externa donde hay consultas psicológicas, asesorías jurídicas y en trabajo social gratuitas. La gente va a sus consultas si es que está viviendo violencia, pero regresa a sus casas. Y también
tenemos un refugio, bueno, sí, un refugio en donde están las mujeres que están en riesgo, que su vida está en riesgo o su integridad. Somos integrantes de la Red Nacional de Refugios, en donde están 75 espacios, les llamamos de prevención, atención y protección a mujeres sobrevivientes de violencia. Y también doy consulta privada a mujeres que necesiten pues atención, ya sea en un proceso de terapia o asesorías muy puntuales, ¿no? He tenido grupos de amigas y de amigos que se dan cuenta que alguien está viviendo violencia y hacemos juntos un plan de acción para que puedan acompañar a esta persona, ¿no? Y me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, @marilurrazo con doble S, y bueno, pues la Red Nacional de Refugios también tiene una línea telefónica 24 horas que pueden comunicarse para pedir atención. Excelente. Y Marilu, una última cosa para las personas que vayan a ver esta película y teniendo en cuenta, bueno, que tú ya la viste, que destacaste a lo largo de esta plática los aspectos positivos y lo que pudieron hacer mejor y en lo que falló, ¿qué le recomendarías a la gente? O sea, ¿con qué mentalidad acercarse a una película como Romper el Círculo? Pues con pensamiento crítico, que eso no quiere decir criticar todo, sino cuestionar, ¿no? Ver cuáles son los efectos que esto tiene, qué es lo simbólico ahí, cómo se están resolviendo los conflictos, ¿no? Okay. O sea, hacerse preguntas y ver cómo se siente en el cuerpo eso que estoy viendo. Y por supuesto, pues sí, generar diálogos, ya que se va a ver una película así, pues después abrir espacio para el diálogo. Y eso se lo diría mucho a los papás y las mamás de las adolescentes que están leyendo estos libros, que están viendo estas películas, para que escuchen, más que darles clases de moral, escuchen a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y juntos se cuestionen lo que piensan del amor y de las relaciones. Eso está muy bien, eso me gusta. Yo creo que en México, me imagino que a veces en el mundo, ¿no? Pero en México particularmente difícilmente hay como una apertura con los papás como para hablar justo de las relaciones, de las expectativas, suele estar más impuesto, ¿no? O sea, tú tendrías que tener una pareja que sea así, que cumpla con esas características, así es como se siente el amor, o no existe el amor, o bueno, cualquier cosa que luego los papás suelen heredar a los hijos, ¿no? Con base en sus expectativas, en sus, experiencias, que a veces hay una como falta de conciencia de que no porque haya sido esa experiencia es la verdad o es la realidad o como tendrían que ser las cosas para con los hijos, pero pues está muy interesante, Marilu. Muchas gracias por haber dado tu tiempo en este espacio Fuera de Foco de Debate. Gracias por compartir también las redes, los vamos a dejar todo aquí en la descripción del video. Y antes de despedirnos, Beca y Fer, muchas gracias por estar aquí también. Beca, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? A mí me encuentran en todos lados como Beca Salas, ahí estamos hablando, y también sigan mucho a Fuera de Foco para seguir teniendo este tipo de conversaciones tan interesantes. Así es. Mi querida Fer, ¿cómo te pueden seguir a ti? A mí me encuentran en Instagram como @hernameisfer, su nombre es Fer en inglés, o Hernameisfer, como suelen decirme por ahí. Y me encuentran en Tumblr como feridross.tumblr.com, donde subo ilustraciones cada que me acuerdo. Y ya. Excelente, pues ahí está, cinéfilos. Aquí les dejamos la información en la descripción del video y obviamente por favor déjenos sus comentarios al respecto, también si tuvieron la oportunidad de ver la película, cuáles fueron algunos de los aciertos que ustedes encontraron y algunas de las cosas que para nada les gustaron también, pues que se abra la conversación aquí abajo. Y nos vemos el próximo lunes en otro debate de Fuera de Foco.